Estamos en nuestra semana número 4 de nuestra serie Espíritu Santo más que un escalofrío. Y en esta mañana vamos a hablar de algo bien importante. Y esto es de una vida en el Espíritu Santo, ¿verdad? Caminando y creciendo con Él, caminando y creciendo con el Espíritu Santo. Ahora que hemos aprendido en estas últimas semanas que el Espíritu Santo es Dios con nosotros, hemos aprendido que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y también hemos aprendido que Dios es quien al momento cuando llega el Espíritu Santo y nos guía, Él es el quien nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que nos lleva en esta vida a caminar sobre lo que Él tiene para ti y para mí. Y sabes, eso es algo bien importante que hemos estado aprendiendo, y eso es algo que tenemos que anhelar como cristianos, como seguidores de Cristo. Debemos querer que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, que nos guíe, que nos arrope, que estarle escuchando. Pero el día de hoy quiero que hablemos de algo muy importante, y para esto tenemos que hacernos dos preguntas el día de hoy. Y la primera es: ¿qué significa crecer en el Espíritu Santo? ¿Qué significa crecer en el Espíritu Santo? Y la otra pregunta que nos debemos hacer el día de hoy es: ¿cómo se hace evidente el crecimiento en nuestras vidas? Si tú y yo estamos caminando con el Señor, si tú y yo estamos caminando y siendo llenos del Espíritu Santo, ¿qué evidencia hay en nuestras vidas de que estamos creciendo en Él, que estamos caminando con Él y que estamos escuchándole y obedeciéndole? El día de hoy vamos a explorar eso. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual de nuestras vidas no solamente se da cuando tú y yo sabemos de la Biblia. Y quiero ser claro, obviamente hay que leer la Biblia, es la palabra de Dios. Pero no solamente se demuestra, se mide, se palpa un crecimiento espiritual por lo que sabemos de la Biblia, sino también cuánto tiempo pasamos con Él. Sí, es importante estar aquí en la iglesia. Gracias por venir. Gracias por estarnos sintonizando en línea. Es importante que tú y yo estemos aquí, que nos estemos congregando. La misma palabra lo dice. Pero también tú y yo debemos de saber que lo que va a importar es el tiempo que tú y yo pasemos con Él. No tanto las manifestaciones que puedan venir, no tanto las experiencias espirituales que podamos platicar. No, se demuestra. ¿Por qué? Por el fruto que tú y yo damos. El fruto que hay en tu vida y en mi vida. El fruto que se ve. Lo que tú y yo somos dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de nuestras casas. Es donde podemos ver ese crecimiento real. ¿Cuál es el fruto que tú y yo damos? ¿Qué es lo que la gente recibe de nosotros cuando platica con nosotros, cuando interactuamos, cuando tenemos relaciones con personas, amistades, cuando les saludamos? ¿Qué es lo que reciben de nosotros? ¿Están recibiendo algo? Y sabes, muchas veces intentamos nosotros como humanos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de tratar a los demás por nuestra propia inteligencia y por nuestra propia voluntad. Tratamos de controlar nuestra actitud, de corregir reacciones, de dejar de hacer cosas comportándonos mejor. Pero los cambios profundos, los cambios que verdaderamente importan, no serán por nuestras fuerzas, no será por lo que tú y yo sabemos, no será por lo que tú y yo
queramos hacer, porque todos aquellos, los que queramos hacer con nuestras fuerzas, simplemente serán arreglos temporales. Lo que importa, lo que tú y yo debemos de reflejar como cristianos, como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, es el fruto que tú y yo damos. Que tú y yo damos, que enseñamos, que hay de nosotros, que ven los demás, que perciben los demás. Y muchos de nosotros como cristianos queremos su poder. Queremos ese poder, queremos ir y esa emoción, sanar, orar porque la gente sane, predicar, pararnos, hacer algo. Quiero el micrófono, quiero la plataforma, quiero el título, quiero el liderazgo. Pero muchos de nosotros no nos queremos someter al proceso que tú tienes que vivir, que yo tengo que vivir, donde se pule nuestro interior, donde el Espíritu Santo trabaja en ti y en mí, y el fruto verdadero es donde emerge. Queremos sentir su presencia, pero no siempre estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro interior, nuestro carácter. Y sabes, el Espíritu Santo no vino solamente para darnos una experiencia. Y lo hablamos la semana pasada. Cuando hay la manifestación del Espíritu Santo, abrázala, es para ti, es para ministrarte a ti. Pero no solamente vino para darnos esa experiencia, sino vino el Espíritu Santo ¿para qué? Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y mientras tengamos vida, mientras estemos caminando sobre esta tierra, tú y yo vamos a producir fruto. Eso es innegable. Siempre estamos produciendo fruto. La pregunta aquí no es si vas a producir fruto o no. Siempre producimos. Es qué clase de fruto estamos produciendo. ¿Qué clase de fruto estamos produciendo? Y con esto quiero darte el primer pensamiento de esta mañana. Y este es: permanecer en Cristo produce fruto verdadero. Permanecer en Cristo produce fruto verdadero. La palabra nos dice en Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Y esta parte que sigue es importantísima para ti y para mí como cristianos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Hacer nada. Ahí el Señor nos está hablando. Ahí nos está diciendo una clave, algo tan importante para ti y para mí, que tú y yo debemos de permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Es vivir en Él, vivir en su presencia, en su palabra, caminar, vivir, dormir, trabajar, convivir en sus caminos. Que su palabra sea la lumbrera a nuestros pies, que sea la que alumbra nuestro camino, que el estar con los hermanos, estar buscándole a Él en momentos de intimidad, estar buscando que el Espíritu Santo te llene, eso es permanecer en Él, permanecer en Cristo, descansar en Él y hacer de su presencia algo fundamental en nuestras vidas, algo fundamental en nuestras vidas. Y sabes, la rama
Y esto me encantó. La rama no se esfuerza para fabricar fruto. La rama no se tiene que esforzar para producir ese fruto. Su responsabilidad es permanecer conectada a la vid. Permanecer conectada. Y eso es lo que necesitamos tú y yo el día de hoy entender. Si queremos ver ese fruto, fruto verdadero, fruto que permanece, necesitamos, dice la palabra, estar en Él, permanecer en Él. Y su palabra lo dice. Si tú estás con Él, si tú le buscas a Él, Él estará contigo. Y eso hace toda la diferencia. Porque cuando tú y yo estamos ahí con Él y tenemos una vida en la vid, vivimos ahí, Él fluye a través de nosotros, Él fluye a través, su espíritu fluye a través de ti y de mí. Y ahí es donde se produce fruto permanente. De la misma manera, nosotros no podemos fabricar un carácter, el carácter de Cristo en nosotros, mediante nuestras fuerzas. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, es permanecer unidos a Jesús y permitir que su Espíritu Santo obre en ti y en mí. Que obre en ti y en mí. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice lo siguiente. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Ese fruto es el carácter de Cristo formados en ti y en mí, si le permitimos al Espíritu Santo obrar. Ese fruto no se mide solamente dentro de la iglesia. Este fruto se manifiesta, se mide, se palpa, se aprovecha dentro y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, ¿verdad? Lo tenemos que vivir en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, y agárrate también en el tráfico. ¿Verdad? Yo tengo ya que casi voy para el año que no manejo. Híjola, ya las calles de León están más tranquilas. Pero ahí también se tiene que demostrar el carácter, de manera que tú y yo podemos tratar a las personas mejor, que tú y yo podemos ser de bendición para las personas. ¿Por qué? Porque cuando todo está bien, cuando te amaneces y te despierta el sol, los pajaritos cantan, ganó el león, ¿verdad? y todo parece ser perfecto, es fácil salir al mundo. Alguien te dice algo, alguien te saluda con el claxon, tú no hay problema alguno. Pero cuando no todo va como tú quisieras, cuando amaneces de mal humor, cuando te arrepientes de tu profesión, no, hubiera sido otra cosa, ¿no? Ahí es donde cuenta. Ahí es donde los frutos del Espíritu Santo deben ser manifestados. Ahí es lo que tú y yo somos realmente por dentro, en la presión, en las situaciones difíciles, ante los problemas. Ahí es donde el Espíritu que tú y yo tenemos por dentro se muestra, ¿verdad? Cuando alguien cumple su palabra, cuando alguien te trata bien, gloria a Dios, está todo bien, ¿verdad? Estamos muy, muy, muy bien. Pero tú y yo debemos hacernos también las siguientes preguntas.
Y esto ya es más reflejando en quién tú y yo somos, cómo nos comportamos y cómo somos ante las personas, ante las situaciones y ante la vida. ¿Qué encuentran las personas cuando se acercan a mí? ¿Qué encuentran las personas cuando se acercan contigo a platicar? Cuando se acercan contigo a hablar, cuando se acercan contigo por un consejo, ¿qué encuentran en ti? ¿Encuentran amor, paciencia, bondad, dominio propio? ¿O encuentran enojo, sarcasmo? Esa es mi emoción favorita. No, es cierto. Orgullo, resentimiento. ¿Qué encuentra la gente dentro de ti y de mí? Y sabes, tú y yo no podemos responderle a la vida, no podemos responderle a las situaciones desde la condenación, desde un coraje, desde una reacción. Tú me pegas, yo te pego, yo te la regreso. Ahí es donde tú y yo debemos de dejar que el Espíritu Santo actúe dentro de ti y de mí, que ese fruto que el Señor quiere depositar en nosotros, que se supone que tú y yo tenemos, que habita de nosotros, que es parte de nosotros, es ahí donde debe de salir. Porque tú y yo debemos estar permaneciendo en Cristo para producir ese fruto y esa madurez que durará. Y el segundo pensamiento que te quiero dar el día de hoy es que tú y yo debemos de sembrar en el Espíritu. Tú y yo debemos de sembrar en el Espíritu. Gálatas 6 del 7 al 9 nos dice lo siguiente: no nos engañéis. Bueno, perdón, no nos engañen. Ya me quedé con la versión Reina Valera en mi cabeza. No se engañen, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradarle a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Destrucción. Pero dice, el que siembra para agradarle al Espíritu Santo cosecha vida eterna. Vida eterna. Y continúa y nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, ¿qué dice? Cosecharemos. Cosecharemos, ¿verdad? Así que tú y yo no nos demos por vencidos. Es difícil caminar en este mundo. Yo sé, hay gente que te encuentras que dices, Dios mío, una cachetadota le serviría a esta persona. ¿Verdad? Hay situaciones difíciles en las que tú y yo nos encontramos, pero tú y yo debemos escoger todos los días dónde vamos a sembrar, dónde vamos a permanecer, dónde nos vamos a aliar, dónde vamos a caminar todos los días. Y no nada más es pedirle al Espíritu Santo, ven y dime por quién debo de orar. Obviamente sí, pero Señor, ven y cámbiame. Señor, ven y modifica en mí lo que tenga que ser modificado, cambiado. Muda mi corazón, Señor, para que tú y yo podamos caminar en ese fruto, para que tú y yo podamos alimentar nuestro espíritu. Y esto lo hacemos de distintas formas. Y sabes, cada vez que tú y yo oramos, cada vez que tú y yo le pedimos al Señor, es una semilla que el Señor pone dentro de ti y de mí. Cada conversación que tú y yo tenemos con las personas, donde les animamos, les predicamos, les decimos que todo está bien y que no van a estar solos, es una semilla que depositamos en ellos.
Sabes, cada vez que tú y yo nos alimentamos, que vemos predicaciones, que leemos la Biblia, que nos llenamos de Dios, de lo que Él nos da para alimentarnos, es una semilla que tú y yo ponemos dentro de nosotros. Y cada decisión y cada reacción que tú y yo hacemos también es una semilla. Y podemos sembrar en la carne. Tú y yo podemos sembrar de forma de que alimentamos nuestro ego, alimentamos nuestro yo, nuestra carne. Ese enojo, ese resentimiento. Tú puedes sembrar en eso. Tú puedes sembrar en eso. Envidia, el estarte comparando con alguien también siembra una semilla dentro de ti. Pero también tú y yo podemos estar sembrando en el Espíritu. Por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de adorar, de obedecerle, de servir y de perdonar. Podemos tú y yo entonces sembrar en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu. Y sabes, con el tiempo, cada semilla se va a cosechar. Cada semilla se va a cosechar. Y no podemos tú y yo sembrar enojo. No podemos tú y yo estar sembrando cosas malas y estar esperando que cosechemos paz. Ese es un error. Tú y yo no podemos caminar por la vida alimentando nuestra carne y esperar cosechar paz. No podemos sembrar división y esperar unidad. No podemos hacer eso. Sabes, no podemos tú y yo sembrar diariamente en la carne y esperar que aparezca espontáneamente el fruto del Espíritu Santo. No lo podemos hacer. Es por eso que tú y yo debemos hacernos estas siguientes preguntas. Medita en estas preguntas. ¿Qué estoy alimentando? ¿Qué terreno en mi corazón estoy alimentando? ¿Dónde estoy depositando semillas? ¿Dónde estoy pasando tiempo? ¿Y en qué se estaciona, se queda mi corazón? Ahí es donde estás depositando semillas. Ahí es donde estás invirtiendo. Así que te pregunto en esta mañana, ¿estás sembrando para agradar a la carne o para agradar al Espíritu? Esto es de ti y de mí. Esta es una decisión que tú y yo tomamos. ¿Sabes? A veces hacemos lo correcto, lo entiendo. A veces día tras día nos levantamos y sembramos para el Espíritu. Sembramos, obedecemos, caminamos, servimos, perdonamos y nada sucede. Nada sucede. Y nada cambia. Y voltamos al cielo tal vez en desesperación y angustia y le decimos al Señor, le decimos al Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha cambiado nada? Señor, estoy esforzándome, estoy haciendo las cosas. Pero sin embargo, la palabra nos recuerda a ti y a mí que hay un tiempo para todo. Que hay un tiempo para que esa semilla crezca dentro de ti y de mí, produzca ese cambio que Dios quiere hacer dentro de nosotros y la puedas cosechar. Así que lo que el día de hoy parece estar enterrado, tal vez tú tienes sueños, anhelos, tal vez esas semillas que tú has depositado, quieres ver el fruto ya, pero te quiero decir el día de hoy que esas semillas están enterradas no solamente en tu corazón, en tu vida, sino en el corazón de Dios. Y en su tiempo darán fruto.
Y es donde tú y yo debemos entender que al sembrar en el Espíritu debemos de caminar en Él, debemos de buscarlo a Él, debemos permitirle cambiar nuestro interior. ¿Para qué? Para que Él trabaje en la tierra de nuestro corazón, para que los cambios verdaderos lleguen a nuestras vidas y veamos ese fruto que tanto anhelamos. Porque lo que la superficie no nos dice es que Dios está trabajando dentro de ti. Lo que la superficie, lo que los ojos, la enfermedad, el problema, las situaciones no te dirán, es que detrás de bambalinas, en tu corazón hay una lucha y el Espíritu Santo está dentro de ti y todos los días quiere que te alíes con Él, que lo busques a Él, que busques a Dios, que leas la palabra, que ores, que adores, que obedezcas, para que eso que hay debajo de la superficie crezca en su tiempo y dé el fruto verdadero y permanente que Dios quiere dar, que Dios quiere que tú des. Y quizá todavía no vemos ese fruto, pero Dios está trabajando. Dios está trabajando. ¿Sabes? Quizá nadie aquí en la tierra lo reconocerá. Quizá nadie te dará un aplauso, nadie te dará una palmada. Nadie te dirá, bien hecho. Qué chido, ya no eres tan genioso, ya no eres tan enojón. Me proyecté, ¿verdad? Pero Él ve. Él ve tu esfuerzo. Él ve tu corazón. Él ve lo que te cuesta cada mañana levantarte. Él ve que tienes que ir a ese trabajo que no te agrada, pero lo haces por tu familia, porque los amas, porque tiene que haber sustento. Él ve. Él ve cómo te levantas a pesar de ese diagnóstico y sigues adelante y das un paso más. Él ve. Y de ahí, de donde está Él, en el cielo, en tu corazón, Él te está echando porras. Él es por ti y para ti. Él está ahí a un lado tuyo. Si solamente quisieras escucharlo, escucharías su voz gritándote, diciéndote: yo creo en ti. Eres más que vencedor en mi nombre. Sigue adelante un paso más. No veas eso. No te corrompas. No siembres en esa parte de tu corazón. Él está ahí para ti y para mí. Y lo que Dios sana en nosotros, lo que viene, Él cambia, modifica, sana aquello que el mundo ha querido y ha intencionado para derrumbarte. Dios lo toma y Dios lo convierte en bendición para los demás, porque serás victorioso en el nombre de Jesús. Porque te levantarás en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo de Dios habita y obra dentro de ti. Y aquello lo que el mundo quiso para destruirte, el Señor lo utilizará para dar testimonio a los demás que Él habita en seres imperfectos. ¿Qué estamos alimentando, familia? Por último, quiero ponerte esta idea en tu corazón. Dios poda para producir fruto. Dios poda para producir fruto. Juan 15:2 nos dice lo siguiente:
toda rama que en mí no da fruto, ¿qué dice? La corto. Pero toda rama que da fruto, ¿qué dice? La podo para que dé más fruto. Y este versículo a ti y a mí nos habla de algo incómodo, de algo realmente incómodo. Dios poda incluso las ramas que dan fruto. Dios no nos deja tal cual estamos. Ya dio poquito fruto, ya la libró. No. Él ve que tú puedes dar mucho más. Él ve que puedes crecerte mucho más. Él ve que Él puede hacer una obra mucho más grande en ti y en mí. Y Dios nos poda. ¿Sabes? Y esto no significa que Dios nos está destruyendo. Otro problema más, otra situación más. Dios aprovecha todo eso y te prepara para algo más grande. Te prepara para producir mucho más fruto. Y lo que Dios viene y te pide, si algo viene, si Dios te quiere podar, si hay algo que te duele, es algo que tienes que soltar tal vez. Y lo que Dios te quita es para hacer más espacio, para que haya más lugar para Él, para que puedas dar más fruto, traer más de su Espíritu Santo y caminar más en Él. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Te lo puedo decir por mi testimonio propio. 4 años de estar esperando abrir los ojos y ya poder ver. Yo sé que Él me quiere sanar. Yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Su palabra lo dice y yo lo creo. He visto enfermos sanar. He visto gente muriéndose levantarse. He visto tumores desaparecer. He visto atropellados levantarse. He visto demonios huir y gente ser libre. Y no me queda duda en mi corazón que Él me quiere sanar, que Él quiere que yo camine en sanidad. Pero sé que lo que ha podado en mi vida estos 4 años es oro puro. Le agradezco tanto al Señor. Así el día de hoy tú puedes estar preguntándote: ¿cuánto más, Señor? ¿Cuánto más tengo que aguantar? ¿Cuánto más necesito, Señor Dios, aguantar esto? Pero quizá el día de hoy la respuesta sea que empieces a soltar, que empieces a rendir tu corazón, que empieces a rendir partes de tu vida para que puedas caminar esta vida en Él, para que el Espíritu Santo pueda obrar en ti. Quizás tengas que entregarle al Señor esa necesidad de controlar todo. Quizá pueda ser orgullo, quizá pueda ser temor, quizá pueda ser esa ofensa que has estado cargando ya por mucho tiempo. Quizá sea la necesidad de estar recibiendo aprobación de todos. Porque la poda implica dejar algo. Y aquello que Dios quita crea espacio para algo más para tu vida, algo mucho mejor para tu vida. Lo que Él poda, lo que Él quita, produce un carácter maduro, fuerte dentro de ti y de mí. Produce carácter de Cristo en nosotros. Una persona madura espiritualmente no es aquella que nunca tiene problemas. No es aquella que
la tiene facilita y todo se le da. Es aquella que permite que el Espíritu Santo lo transforme antes de recibir la respuesta de sus problemas. Y antes reaccionábamos tú y yo tal vez de una forma distinta, pero ahora tú y yo hemos aprendido que oramos, no reaccionamos de coraje con la situación. Tú y yo ahora aprendemos que debemos orar. Antes tú y yo queríamos defendernos, pero ahora tú y yo permitimos que el Espíritu Santo pelee nuestras batallas. Él es nuestro defensor. Antes tú y yo nos agarrábamos y abrazábamos las ofensas, pero ahora tú y yo hemos aprendido a perdonar. Antes buscábamos tener siempre la razón, pero ahora mantenemos un corazón humilde. Y eso es crecimiento, mi querido hermana y hermano. Permitir que el Espíritu Santo entre dentro de ti, viva, more dentro de ti, y tú alimentes tu espíritu con la palabra del Señor. Tú ya sabes lo que es bueno, tú ya sabes lo que tienes que dejar. Permanece en el Señor. Deja que Él trabaje en ti y en mí. Así que crecer en el Espíritu Santo no consiste solamente en aprender acerca de Él. Crecer en el Espíritu Santo es permitir que Él gobierne nuestras vidas. Ese crecimiento en el Espíritu Santo se evidencia con los cambios que hay dentro de ti y de mí. Cuando permanecemos en Cristo, cuando sembramos en el Espíritu, cuando aceptamos el proceso de poda y nos quedamos ahí esperando en Él para que Él nos lleve y nos traiga esa madurez que tú y yo necesitamos. Y esto no lo podemos fabricar tú y yo. No podemos aparentarlo, no podemos sacarlo de la bolsa, no podemos producirlo solamente por nuestra voluntad. El Espíritu Santo es quien lo produce dentro de ti y de mí. Él es el que da ese fruto. Nuestra parte es permanecer en Él. Nuestra parte es rendirnos. Nuestra parte es obedecer. De ti y de mí es abrir nuestros corazones el día de hoy. Y hoy debemos hacernos esta pregunta: ¿estoy permaneciendo en Cristo? ¿Qué estoy sembrando diariamente? ¿Qué necesita ser podado en mi vida? ¿Qué clase de frutos encuentran las personas cuando se acercan a mí? Así que el día de